Gracias por estar en sintonía de su programa Diálogos entre Libros. Estamos hoy con el arquitecto Marlon Urtecho, quien nos va a hablar sobre su más reciente libro, que es precisamente sobre arquitectura. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Marlon. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que la recibo con mucho agrado y entusiasmo, porque esto es nuevo para nosotros de la arquitectura, ¿no? El hecho de plantearnos escribir un libro acerca de nuestros proyectos y que encontrar esta posibilidad de extenderlo, de comunicar lo que hacemos nosotros a través de este prestigiado programa, pues nos enorgullece y nos honra también. Queremos empezar por conocerlo, saber cuáles son sus raíces. Ya, muy bien. Eso siempre bueno y siempre es sorpresivo la pregunta, pero yo nací en Olancho, soy hondureño, nací en Olancho, en Catacamas, el 1 de mayo de 1972. Por cierto, como anécdota, el día en que yo nací, como que fue la primera huelga de los trabajadores en Olancho. Todo estaba destinado a que yo naciera en el hospital, en la clínica pública del centro de salud, obviamente de la comunidad. Pero me tocó nacer en la casa de una de mis tías, que por cierto una de mis tías favoritas también y preferidas, en manos de una partera, ¿no? Entonces así nací, el 1 de mayo en Olancho. Mi vida hasta los 12 años es eminentemente rural. Y eso condicionó muchos elementos de cómo miro el mundo, de la visión sobre el mundo, porque esa visión rural es bien amplia. O sea, el horizonte no tiene límites. Básicamente donde la montaña se pega con el cielo, puede ser el límite directamente. Y lo caminas y te vas al río y todo es propio y todo es abierto, ¿no? Esa visión en la cual el patio de todas las casas de los vecinos es el campo de pelota, el campo de juego. Es mucho más abierto. Es amplio en cooperación, amplio en solidaridad y también amplio en esa visión del mundo que uno puede plantearse. Viví en Olancho, mis padres son docentes, maestros, y pasamos un momento hasta los 4 o 5 años en Olancho, después vivimos en La Mosquitia, y es otra amplitud también de visión, ¿no? Tener esa cultura misquita también insertada dentro de nuestra experiencia. Luego mis padres trabajaron en El Paraíso, regresaron a Olancho, y así vivimos hasta que decidieron trasladarnos ya en nuestra secundaria aquí a la capital, y en la cual iniciamos otro proceso de secundaria. Pero mi visión, mis inicios se enfocan a una visión altamente rural, y esa es mi conciencia. Ya después, estudiando arquitectura, pues aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, termina siendo ya el lugar en el cual nosotros podíamos empalmar lo que es una visión rural con una visión urbana, una visión absolutamente de ciudad. Entonces, así nace un poquito la formación y los primeros acercamientos de vida de su servidor. ¿Tenía muy claro cuando entra a la universidad la carrera que quería estudiar? Fíjese que no. Incluso todavía me lo pregunta. ¿En qué momento me decidí a estudiar arquitectura? Es muy probable que inconscientemente sí lo tuviera. Mis padres son docentes, teníamos una vida dedicada también a la lectura, a los libros. La formación estricta de la academia también estaba en nuestros genes y además en nuestras exigencias particulares. Pero luego en la secundaria yo me gradué de un colegio técnico, una formación técnica, era el Instituto de Aplicación. Fui la última generación del Instituto de Aplicación, el instituto adscrito a la Universidad Pedagógica actualmente, y es una formación técnica científica. Entonces tenía bastante énfasis, inclinaciones en la parte físico-matemática en algún momento. Pero lo artístico estaba bien vinculado. Mi madre como docente siempre hacía trabajos manuales y yo le colaboraba en ello, ¿no? Y tuve alguna formación en los cursos sabatinos de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces había una combinación muy especial entre arte y ciencia en mi formación de secundaria. Y ahí ya se vinculaba a lo que pretendía estudiar. Creo que tenía bastantes inclinaciones en la parte científica y también el gusto por las artes. Y la carrera que vincula eso, obviamente, es arquitectura. Entonces, no fue difícil decidirnos por la arquitectura, aunque el momento, el clip
de decidirme, no lo recuerdo como tal. Aunque mis compañeros de secundaria siempre dicen, no, es que vos ibas a ser el arquitecto, ¿no? No, ellos lo tenían claro y tal vez yo no me había dado cuenta. Ahí interviene un elemento importante y que incluso más adelante vamos a hablar de eso del libro, que es la intuición. Que la intuición mucha gente cree, lo tenía aquí en la cabeza, pero no, es producto de la formación, del conocimiento y del estudio que viene tras un proceso histórico, ¿no? Y que llega a su culminación en un momento dado y determinado. Claro, ya cuando todo se alinea, ¿no? Entonces decides. Y todo eso fue parte de un proceso que venía ahí detrás. Pero sí se inscribió de entrada en arquitectura. Sí, claro, directamente. Y precisamente uno de los grandes problemas que teníamos, que los estudiantes de arquitectura en su mayoría tienen aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es el área físico-matemática. Y yo precisamente el primer año finalicé todas mis asignaturas del área físico-matemáticas. Venía preparado. 110, 111, cálculo 1, cálculo 2, pasé completamente todas. E incluso en algunas clases hasta me matriculé, más que matricularme, creo que asistí a algunas clases de física 200, ecuaciones diferenciales, porque me gustaba tanto y mis amigos de ingenieros civiles estaban en esa línea y yo los acompañaba a recibir algunas clases. Por hobby, prácticamente. Y es un punto importante porque en arquitectura yo coincido todavía con el plan de estudio que tiene la Escuela de Arquitectura de la UNA, el permitirnos, bueno, y agradezco también que en ese pensum académico de la Autónoma tuviera un arquitecto altamente integral, desde su formación artística, su formación en cuanto al conocimiento de las estructuras, del área físico-matemática, que es altamente fuerte, y la condicionante de las obras como tal. Entonces, esos tres aspectos de obras, las estructuras, la área físico-matemáticas, el área artística, están altamente vinculados en la Autónoma y eso nos permite que dentro de un mercado que todavía es un tanto receptivo o que no entiende del todo lo que es la arquitectura, tengamos una amplitud de opciones para poder desempeñarnos profesionalmente. Y eso es importante también que lo tengan bien fundamentado las diferentes escuelas de arquitectura del país. ¿Cómo era la universidad en el momento en que usted desarrolló su carrera? Mire, dice que la arquitectura en Honduras de alguna manera es una profesión novel, una profesión que viene empezando. Teníamos unos 50 años, bueno, menos de 50 años, 42 años, de que las universidades están formando arquitectos. La primera universidad que introduce dentro de su pensum académico de asignaturas es la Universidad Privada José Silva del Valle, que inicia con arquitectura, y al año siguiente lo inicia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Otras universidades u otros países han tenido formación de arquitectos, incluso en Centroamérica, de más de 100 años. Nosotros apenas se forman arquitectos de 40, 45 años. O sea que es novel en cierta medida. Los primeros arquitectos hondureños vienen formados del extranjero, Brasil y México predominantemente, escuelas de arquitectura altamente importantes y fuertes, de alta incidencia en América Latina, y esos son los primeros docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo todavía logré contar con la formación de esos docentes que venían con unas ideas de esos países que nos llevaban años enormes de avances en cuanto a la arquitectura, desde la formación hasta el trabajo de la arquitectura, ¿no? Y su influencia también en el mundo, no solo en América Latina. Tuve esa formación, fue un híbrido mi formación. Un porcentaje importante de arquitectos que todavía habían estudiado en el extranjero, con un porcentaje de arquitectos formados en el país. Entonces, logré combinar ese compromiso social desde la formación de estos arquitectos formados aquí en el país, que siendo esta formación local, obviamente con base en el extranjero, tenía un nivel de exigencia alto y una sociedad que no terminaba de comprenderlos. Pero ellos ya habían empezado a dilucidar cuál era la respuesta de la sociedad, que no es fácil tampoco comprenderlo. Cómo lograr introducir un nuevo producto, si quiere llamarle, en términos sencillos, en una sociedad que lo necesita, pero que no termina de comprenderlo. Entonces, ahí empezamos a descifrar algunos elementos importantes de lo que significaba la arquitectura. La universidad, en ese punto de vista, fue importante a nivel de formación. Además que tuve profesores, docentes altamente responsables, de los docentes que te podían decir, mira,
has adquirido los conocimientos, pero siento que tenés esta falencia en estos elementos. Potencia esto, toma estos libros, estudia estos autores. O sea que tuvo la oportunidad de que fuera muy personalizada esa atención, no habían tantas. Exacto. Y cuando yo me graduó, pues solo habían solo tres arquitectos nos estábamos graduando de la Autónoma en ese año, ¿no? Con el año 96. Entonces, y luego en nuestras aulas, a partir del segundo año, a lo sumo 10 compañeros como alumnos. Era bien personalizado. Es la relación con los docentes también cercana desde mi punto de vista. Claro. Y luego la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dentro del campus universitario, pues en ese momento pues no se había logrado, o tal vez vivimos una época de un bajón en cuanto al desarrollo de la infraestructura de la universidad como tal. Entonces, eso lo compensó, esa visión de la infraestructura y de vivir la infraestructura de la Universidad Autónoma, se compensó con esa calidez y esa personalización de la docencia, ¿no? Porque luego lo que vimos es que esa decadencia, si le queremos llamar, de la infraestructura de la universidad, de los campus, se revirtió a principios o mediados de este primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Que se potenció enormemente la infraestructura de la universidad, que es también necesario e importante. Y fue con arquitectos hondureños, fíjate. Eso es importante, fíjate que ahí toda esta renovación, llegando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se hizo en todos los campus, incluso los locales, los edificios más emblemáticos que tenemos ahora nuevos, se desarrollaron, fueron diseñados por arquitectos hondureños, ya sea grabados aquí nacionalmente como en el extranjero. Ese es un buen punto para resaltar. Bien. Al retorno estaremos conversando sobre el libro que ha escrito usted sobre arquitectura, que ya nos lo va a presentar y a, digamos, explicar paso a paso, porque hasta el título es muy sugerente. Ya regresamos. El sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Continuamos en su programa Diálogos entre Libros, hoy conversando sobre arquitectura y este libro que ha escrito. Cuéntenos cómo se llama el libro y de qué trata. Muy bien. Este libro, 12+1, Arquitectura más allá de 3 dimensiones. El porqué de estos números, ¿no? Y la combinación, como hablamos en el tramo anterior, para mí la arquitectura es ciencia y es arte, es una combinación completamente de las dos cosas. Y cuando alguien me ha preguntado alguna vez qué tanto de ciencia y qué tanto de arte, yo le digo que 100% ciencia y 100% arte. No se puede hacer arquitectura o verse la arquitectura si alguien dice que es 50% artístico, no, porque lo exige todo como arte y también lo exige todo como ciencia.
como ciencia desde el hecho de que nuestras edificaciones tienen que brindar con seguridad y bienestar a los usuarios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Desde ese punto de vista, hasta la ciencia de entender y poder dimensionar adecuadamente los espacios, ¿no? Que involucra muchos otros elementos científicos que van desde la sociología, psicología, cuando nos toca diseñar un hospital, la parte médica, la tecnología, en todos los aspectos. Es 100% ciencia y 100% arte. Dentro de esos elementos nosotros decidimos, realmente fuimos involucrando algunos principios y valores que casi dábamos por hecho que nos ayudaban a sintetizar la problemática espacial que tenían algunos clientes en particular y después algunas instituciones, así a nivel general. Y esos principios, que al final eran 12 principios, se fueron generalizando, y cuando hacía un checklist de acuerdo a la solución que yo estaba brindando, eran recurrentes, ¿no? Mira, no, esto los venimos utilizando tanto en una vivienda bien particular, como en una industria, como un hospital, o hasta el punto de vista de una ciudad. Nos estaban funcionando ese tipo de valores. Algunos de ellos nosotros los conocimos en la Escuela de Arquitectura. Obviamente, ninguno de esos principios, y quiero que quede bien claro ese aspecto, ninguno de esos principios va a eliminar la necesidad de pasar efectivamente por la Escuela de Arquitectura, en lo absoluto. Solamente son algunos aspectos, algunos elementos que nos van a permitir poder lograr abordar la problemática arquitectónica y darle una solución adecuada, que desde el punto de vista nuestro nos han facilitado ese abordaje y esa solución desde esa dimensión del conocimiento. Miren, la arquitectura tiene varias dimensiones. Muchas veces se habla del ancho, el largo y la profundidad. Son 3 dimensiones. Y obviamente, si queremos entender el mundo como tal, tenemos que al menos manejar esas 3. En la arquitectura nosotros tenemos las emociones, las sensaciones, el manejo del tiempo, una dimensión económica también de la obra, de la sociología. Al final, la arquitectura termina siendo una expresión de las condiciones en que una sociedad vive y en que un individuo vive. Con ver la arquitectura nosotros nos damos cuenta de cuál era la condición económica, cuál es la condición cultural de una persona y de una sociedad. Entonces, más elevamos esos estándares y esas dimensiones, nosotros vamos a dejar para la posibilidad una arquitectura que se adecue más a eso y se adecue más a dar soluciones de bienestar también a la población. Ese es un elemento importante de la arquitectura. El otro elemento es la visión que tienen los líderes de una sociedad cuando uno hace arquitectura y a dónde están las prioridades de esa sociedad como tal. Vamos a ver, la arquitectura no solamente es ese lugar de refugio, ¿no?, de las personas, ese lugar donde se amplía su posibilidad de solucionar sus grandes problemas como individuo y como sociedad como tal. Mire lo que pasó con el COVID, y es una situación que a mí me gusta mucho hacer énfasis. El primer lugar de resguardo con el COVID fue en nuestra casa. Nos confinaron a vivir unos meses en nuestras casas, directamente y por obligación. ¿Y en qué condiciones estaban las viviendas en Honduras? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles eran las grandes limitaciones, tanto a nivel físico como a nivel cualitativo? ¿Y quién es el profesional que se encarga y el formado para desarrollar viviendas adecuadas? Que son los arquitectos. Las prioridades de la nación no han estado en solucionar ese problema de vivienda de este país como tal. Hubo unos avances importantes allá por el 50, por el 60, con el Instituto Nacional de la Vivienda, y en lugar de ir ampliando las posibilidades de solventar adecuadamente, fueron reduciéndolas a ser una comisión casi presidencial y no crear un ministerio de la vivienda, así como todos los países lo tienen, con los países serios que creen en la necesidad de fortalecer y de generarle bienestar a la población. La arquitectura, desde ese punto de vista, desde esa visión, desde la visión colectiva o la visión individual hacia la colectiva, es importante para la sociedad y en la cual nosotros debemos de brindarnos para dar soluciones adecuadas en una sociedad. Y entra también el compromiso social de los arquitectos.
de darle los instrumentos para que la población entienda la arquitectura y exija también buena arquitectura. De la colectividad hay otro elemento importante y es la ciudad. El hábitat individual con la vivienda y ese hábitat colectivo que es la ciudad. La arquitectura atiende los temas de hábitat de las personas. Dónde nos vivimos, dónde nos movemos. Una buena solución arquitectónica nos da la posibilidad de que nuestra casa, además de brindarnos confort y que nos permita refugiarnos de la temperatura enorme, no solamente es poner un techo, sino qué tipo de techo va a colocar, qué tipo de material, qué elementos de condicionamientos climáticos usted puede desarrollar en esa arquitectura o en esa residencia para que tenga mejores condiciones de confort y que gaste menos energía, por ejemplo. Entender condiciones del clima, entender cómo se articulan también las formas. Por ejemplo, entender, yo no entiendo cómo una ciudad como la nuestra, que es una de las capitales con el clima más favorable tal vez de todas las capitales del mundo, casi todo el año, tengamos edificios sin ventanas. Lo que hacemos son muros de vidrio, paredes de vidrio, pero no son ventanas. Ocupamos que exista ventilación. Eso nos ayudaría a reducir la carga energética y por lo tanto la factura energética. En un país donde la matriz energética representa todavía más del 50%, dependiendo del búnker, ¿no?, de las plantas, en lugar de la energía eléctrica o la energía solar, entonces significa que nosotros la compramos con dólares. Entre más energía consumimos en nuestras casas y en nuestros edificios, más dependemos de esa divisa y por lo tanto nosotros vamos a dar condiciones precarias económicamente en esa situación. De la arquitectura es importante que entienda ese factor. Es decir, nosotros como arquitectos y la sociedad no entiende esa dimensión, ese impacto que tiene la arquitectura en su vida, tanto individual hasta de cómo vivir y cómo genera bienestar en su vivienda, y que eso también afecta su economía, ¿no? Entonces, y al final eso que nos ahorramos un poco en decir, no, que lo haga mejor el señor tal, no el arquitecto, sino que alguien que más o menos sabe. Pero lo que nos ahorramos en eso se nos termina triplicando después en la factura, ¿no? Claro, y en la calidad también que tengamos de nuestras ciudades. La calidad de la vivienda es una y la calidad de la ciudad también es otra, y son formas de habitar. Y debemos estar conscientes de que no es un proyecto particular. La vivienda es un proyecto de vida. Normalmente vamos a estar endeudados 20 o 30 años pagando una casa. Lo mejor es que esa casa esté diseñada de la mejor manera y que sea para nosotros. Y en nuestras ciudades, que es donde nos desplazamos nosotros, donde colectivamente nosotros incidimos socialmente, políticamente, donde nos recreamos, deben también estar condicionadas para nosotros. Esos espacios públicos que nos han ido olvidando. Nuestra ciudad, por ejemplo, no se puede caminar. Las aceras son un desastre. En los últimos años evidenciamos ciudades, o nuestra ciudad, más orientadas al vehículo, más a un instrumento de las personas que hacia las personas mismas. Entonces, tenemos que reenfocar, repensar y reconstruir la forma en que queremos vivir. Andar en bicicleta es casi un suicidio aquí en la ciudad. Si uno quiere evitar el vehículo y hacer un poco de ejercicio o utilizar algo más amigable con el ambiente, claro. Entonces, corre riesgo. El libro 12+1, 12 principios de arquitectura, incluimos un anteproyecto como tal, nos va a permitir conocer cómo podemos abordar la arquitectura, cómo podemos analizar un poquito la arquitectura desde un punto de vista mucho más amigable. Entonces, todos los proyectos son elaborados, son construidos aquí en el país. Un anteproyecto aparece construido en otro país como tal, pero es arquitectura hondureña, hecha aquí en Honduras. Estamos desde el norte, el centro y un tanto el oriente del país, un poco hacia el sur, desarrollado en todos esos climas, en esos territorios y en esos ambientes. Y es nuevamente reiterar e indicar de que la arquitectura, tal como nosotros la debemos entender, representa mucho en la vida nuestra. ¿A qué grado? Por ejemplo, el médico se preocupa por restablecer nuestra salud, por mejorarnos, por generarnos mejores condiciones también de salud a nivel individual, pero a nivel general, con políticas de salud adecuadas, un líder visionario puede extender esa visión del médico. Imagínense lo que hacemos los arquitectos. Generamos
el lugar donde la gente vive, donde la gente tiene sueños, donde construye sus aspiraciones y sus esperanzas, y también donde la gente trabaja. Entonces, prácticamente, ya sea en un espacio abierto, construido por los arquitectos, como es la ciudad, como un espacio cerrado, vivienda o lugar de trabajo, llámese fábrica, industria, la oficina, llámese en todo caso un centro deportivo como tal, que es un lugar con un cerramiento especial como lugar de trabajo, su vivienda en particular, o un hospital, por ejemplo, es un lugar que fue diseñado por un arquitecto. Prácticamente pasa 24 horas al día en una infraestructura diseñada para que su vida sea mucho más eficiente, mucho más cómoda, que le genere bienestar, que le genere salud, porque también una mala arquitectura nos puede enfermar. Cuando no hay condiciones de ventilación nos puede enfermar. Si solo dependemos del aire acondicionado, eso puede provocar algunas condiciones negativas. Entonces, el arquitecto bien formado y que la sociedad entienda de que un arquitecto puede mejorarle esa condición de vida, puede ayudarle a mejorar sus posibilidades de desarrollar otro tipo de proyectos con una mejor calidad, es importante que lo reconozca y que los líderes entiendan que deben de adecuarse y entender lo que significa la arquitectura para el país y también para las personas. Yo creo que ahí nos ayuda un poquito el libro. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Ya en este momento, aquí en la librería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo podemos encontrar. Recientemente está ubicado acá. También en la librería de la ciudad, como en Metromedia, estamos en Casa Sol, la Guaymuras. Entonces prácticamente lo podemos encontrar aquí. Los precios creo que son diferenciados. Me imagino que algunos van a ser un poquito más caros que en otro lado, pero sí lo podemos encontrar ya en las librerías de este país. Y es también para todo público, no es solamente un libro académico para estudiantes, también precisamente lo extendimos para que sea poder ser disfrutado por un lector, ¿no? Por la población en general como tal. O sea que el libro es abierto y fácil de leer también. Excelente. ¿Cuál sería ese mensaje que usted quiere enviar a la sociedad en general y a la sociedad estudiantil? Sí. Uno es la responsabilidad que tenemos como arquitectos de entregarle el mejor producto tanto a nivel individual como colectivo a la población en general. La otra, que la sociedad entienda esta importancia que tiene la arquitectura en su vida, desde su vivienda hasta su vida en la ciudad como tal. Eso debemos de comprenderlo. Realmente la obra arquitectónica trasciende la vida desde que nacemos hasta que prácticamente nos morimos un poco, ¿no? Nacemos en un hospital diseñado por un arquitecto. Nos llevan a una casa, estamos en una habitación diseñada por un arquitecto. Pasamos nuestras aulas, tanto en la escuela, que esperamos que también sea diseñado por un arquitecto, y también las aulas de la universidad, y terminamos trabajando en obras de arquitectura. Entonces, la importancia es vital, no puede ser cualquier obra. Y si nosotros pensamos en la calidad de algunos diseñadores que pasan de un vehículo, por ejemplo, en el uso de algunos artículos, ¿qué podemos exigir? ¿Qué debemos exigir del lugar donde lo estamos habitando? Y que en términos también económicos resulta mucho más amplio ese esquema de financiamiento para poder adquirirlo. Entonces, debe estar bien diseñado y debe ser algo que nos apoye. El proceso arquitectónico involucra tantas ciencias, desde la física, la matemática, la infraestructura como tal, hasta la composición artística, la psicología, la operatividad, la eficiencia, y nosotros lo ponemos todo en ello para resolver un problema físico y espacial. Toda la vida nosotros la desarrollamos en un espacio, ya sea un espacio natural y ahora en la mayoría de los casos en un espacio construido por el hombre. Y normalmente son los arquitectos los que incidimos y desarrollamos esos espacios. Invirtamos en la formación de nuestros arquitectos, confiemos en los arquitectos hondureños, al pueblo hondureño le indicamos eso, que confíen en sus arquitectos, están bien formados, están bien instruidos también, y las universidades están empleando los mayores elementos posibles para que estos arquitectos salgan con el talento, con el conocimiento necesario para solventar adecuadamente un problema físico especial que actualmente tenemos en la población. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Quisiéramos seguir conversando, pero el tiempo ya nos apremia. Y así que la invitación queda abierta para que en los próximos meses o en los próximos años podamos seguir conversando sobre arquitectura, porque es un tema crucial para el desarrollo de los seres humanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes les invitamos a continuar en sintonía de UTV, el canal universitario de la cultura.
Hasta la próxima.